jornada y las que vienen. Y bueno, como ya estamos en hora, qué perfecto, son 10:30, les voy a dejar la palabra a las moderadoras de la primer mesa con que inaugura este simposio, que son las doctoras Paula Bertúa y Thalía Bermejo. Bueno, muchas gracias, María Elena, y todo el equipo que hace posible este encuentro. También muy especialmente a quienes activan la parte técnica tan importante, particularmente importante en esta época. Así que, bueno, me parece curioso que nos podamos reunir, aunque sea, bueno, por esta vía que es evidentemente la que nos va a tocar durante un tiempo extenso. Bueno, aquí con mi colega Paula Bertúa. Yo quería aprovechar también para agradecer, a cargo de... Sí, antes de empezar con la mesa, también agradecer a la universidad, a la facultad, al IECH, a Sandra Contreras y especialmente a María Elena que viene realizando este simposio que venimos, ¿no? Porque estamos involucradas en esta actividad hace ya 3 años y cada vez con mayor grado de sofisticación también en el planteo teórico, conceptual, así que bueno, mis felicitaciones y para que se sostenga este espacio. ¿Thalía? Sí. Bueno, decía que Paula y yo estaremos, bueno, a cargo de la coordinación de este... Perdón, ¿sí? No, alguien que tenía el micrófono abierto quizás. A cargo de la coordinación de este panel que se desprende de un equipo de trabajo, de un proyecto de investigación radicado en la UNTREF. Quienes armamos este panel formamos parte de ese proyecto dirigido también por Cecilia Belej, quien no ha podido acompañarnos hoy, pero sabemos que está presente de otra forma. Y bueno, damos inicio, Paula, si te parece bien. Sí. Arrancamos. Por supuesto. Bueno, la primera intervención es la de Paula Bertúa. Paula proviene de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, es doctora por la misma casa de estudios e investigadora de CONICET, y su área de especialización, para decirlo en términos muy generales, es la fotografía. El título de la ponencia de hoy: Fotografía, dispositivos, exhibición y campo imaginario. Paula, no sé si vas a pasar vos las imágenes. No, eso es lo que iba a pedirle a Mariela, creo que es. Sí, Mariela, a partir de la mitad de mi ponencia es donde voy a pasar imágenes y hay 2 videos, entonces yo te doy ahí como el pie para pasarlos. Pero si llegamos con el tiempo, destinamos un momento para ver esos videos y si no que corran mientras va la exposición. Eso lo vamos viendo. Bueno, gracias. Bueno, el trabajo que voy a presentar, que se llama Fotografía, dispositivos exhibitivos y campo imaginario, propone una hipótesis sobre la relación entre fotografía, dispositivos de exhibición, archivo y museo imaginario en relación con producciones de la fotografía argentina contemporánea, y viene tomando forma en mí desde hace poco tiempo, así que seguramente esta presentación va a tener la apariencia de un balbuceo que voy a compartir con ustedes. La relación de la fotografía con el archivo y con la musealización plantea problemas de distinto tipo y de distinto alcance que podríamos estudiar desde distintos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, desde una historiografía de la fotografía, desde la curaduría sobre determinada colección, desde una genealogía de las exposiciones. Como sabemos, a partir de mediados del siglo XX, tomando como hito al departamento de fotografía del MoMA, en los 40, la fotografía empieza a ingresar en museos e instituciones como un tipo de objetualidad específica.
capaz no solo de ser un apoyo documental de obras de distinta naturaleza, que es una función que se le asignó tempranamente a la fotografía, por la posibilidad de fijar en imágenes distintos soportes, sino que ella misma, su forma y su materia, se convierten, y su visualidad, reclaman para sí un estatuto artístico, ¿no? Si tomáramos, por ejemplo, el campo de la fotografía argentina, e hiciéramos un recorte, tomando solo Buenos Aires como muestra, y estoy pensando en el Mamba, en la fotogalería del San Martín, o en la del Rojas, podríamos analizar cómo este problema de la musealización de la fotografía como arte y las discusiones en torno de este tema comienzan a hacerse más profusas en las décadas del 80 y los 90. Un momento en el que al mismo tiempo que se desarrolla un experimentalismo autorreflexivo sobre el medio fotográfico, algunas instituciones habilitan espacios para el acervo y la exposición de fotografías. Entonces yo veo que entre estos dos gestos, aunque tienen lógicas particulares y no necesariamente relacionadas, hacen a la constitución del campo y a lo que se conoce como el ingreso de la fotografía en el sistema del arte. Aunque esta doble condición, o que yo llamo condición bifronte de la fotografía, es decir, por un lado la de ser apoyatura del conocimiento en tanto medio que reproduce, y por otro lado la de ser obra, nunca deja de desaparecer, se conserva. Yo lo llamo indecidible, ¿no? Un indecidible que es constitutivo de la fotografía y que es el que permite que ingrese al museo, que haga un salto del archivo a la colección y que desde ahí cuestione los fundamentos del sistema museístico. Un sistema que en la práctica, a su vez, absorbe el lenguaje fotográfico y lo incorpora provocando un choque entre estos dos paradigmas. ¿No? Entonces, podría encararse un estudio pormenorizado de la historia de las colecciones fotográficas, de esto hay mucho, y su gestión en un recorte determinado de tiempo y de espacio, ver qué objetos las componen, cómo ingresaron, qué criterios acompañaron esas formaciones, qué estrategias de preservación, catalogación, de cuidado formaron parte de esos procesos. Y sin dudas una investigación de estas características también nos informaría sobre lo que en términos amplios podemos entender como políticas del archivo. Sin embargo, en esta oportunidad a mí me interesa detenerme en otras dimensiones de análisis que este sintagma, políticas del archivo, puede sugerir para pensar no en una historia fáctica del coleccionismo y de la exhibición, sino en las posibles formas en que la fotografía, desde sus propiedades materiales y mediales, puede funcionar como lo que yo llamo una máquina óptica, que produce cambios en el tejido sensible de la experiencia, ya que nos muestra, nos permite ver ciertas operaciones de selección, de archivo y de exhibición de las que participa, o dentro de las cuales ella se produce. En este sentido, y para estudiar las que entiendo como reconfiguraciones de la experiencia sensible, primero voy a desplegar una suerte de rodeo conceptual sobre algunas líneas de relación entre fotografía y archivo, y museo imaginario, y después me voy a detener en dos escenas de la fotografía argentina contemporánea que creo interpelan estas condiciones materiales representadas por los lugares de exposición, por las formas de circulación o reproducción, por los modos de percepción y los regímenes de emoción que se activan o que se ponen en juego con ciertas imágenes. En principio, bueno, una pregunta, ¿no?, que podemos formular es ¿qué entendemos por archivo en su variante museística y de qué modo se relaciona con la fotografía? Y aquí un lugar común nos llevaría a emparentarnos desde la propiedad que tienen los dos de ser un espacio de conservación de la memoria y también un lugar de disponibilidad de determinados materiales para distintos usos, muchos de ellos relacionados con la esfera pública. Los dos han sido y son herramientas al servicio de las artes y de las ciencias. Son dos dispositivos que permiten el registro, el almacenamiento, la selección, la clasificación de diversos materiales y como paradigmas, digamos, logran afianzarse, el primero hacia fines del siglo XVIII y la segunda a principios del XIX, es decir, son casi contemporáneos. Y según, o al decir del filósofo Jean-Louis Deot, en cierto sentido cómplices.
El museo y la fotografía, entre otras invenciones de la modernidad, constituye lo que él llama aparatos estéticos. Es decir, son dispositivos que configuran una sensibilidad común, que hacen mundo, dice él, que hacen época, y fundan formas específicas de temporalidad. El museo es un lugar de suspensión y de ilusión de simultaneidad, porque en él conviven obras de distintos horizontes culturales que permiten ser contempladas desarticuladas de sus condiciones originales de producción, como objetos de una mirada diferenciada, la mirada estética. La temporalidad del museo es la del bucle retroactivo, se reactualiza en función del ingreso de nuevas piezas, y en esa antigüedad de esas piezas que ingresan radica el valor de novedad, ¿no? Se da como ahí una relación paradójica. Para Deodt, la fotografía, por otra parte, puede reabrir el pasado con conexiones novedosas frente a la historiografía de corte positivista que piensa y narra los hechos en una relación causal irreversible. Y por eso la fotografía también habilita un nuevo régimen del arte, ampliando el círculo del museo a partir de la reproductibilidad. Todo lo fotografiable puede entrar al museo. Bueno, un breve repaso por posiciones que a mediados del siglo XX, como la de Walter Benjamin y André Malraux, que cada uno a su tiempo, extrajeron conclusiones diferentes sobre la emergencia de la fotografía como una nueva técnica reproductiva y su relación con la tradición, el archivo y el dispositivo museístico. Para Malraux, que en 1950 propuso un utópico museo compuesto exclusivamente por reproducciones fotográficas de obras, su famoso Museo Imaginario, la reproducción mecánica no solo corroía la originalidad de la obra, sino que permitía reubicarla y reconstruirla. En tanto que Benjamin, como sabemos, veía en la reproductibilidad fotográfica la desaparición del arte en su forma puntual, en favor de una expansión inusitada de las imágenes y su circulación por distintos campos. Imágenes liberadas ya del peso de la tradición. De este modo, Benjamin ve en la reproducción un agente de ruptura del museo, en tanto que Malraux la entendía como una forma de esparcimiento del museo en otros formatos. Mientras para Benjamin la reproducción liquidaba el aura, para Malraux ofrecía medios para reunir los pedazos dispersos de la tradición en un museo sin muros. Para los dos es innegable que con distintos signos la fotografía potenciaba el valor de exposición y de exhibición, y ahí radica su capacidad performativa y su poder de transmedialidad. La fotografía amplía el campo museográfico más allá del museo y extiende lo que podemos entender como una comunidad, o que yo llamo una comunidad de posibles. En este sentido, toda colección siempre muestra de forma fragmentaria algo que forma parte de un patrimonio más amplio, propone una visibilidad parcial, en algún punto arbitraria y conflictiva, de un sistema, extrae partes de un todo. Y podemos pensar que la fotografía, por principio, opera del mismo modo. Lo fotográfico en la fotografía no implica o no involucra solamente las fotografías reales o efectivamente producidas, sino las fotografías posibles. Es decir, las potencialidades fotográficas, así la llama Soulages. A cada fotografía existente la antecede, digamos, la precede en el plano ontológico un rango de posibles. Toda foto es un resto dentro de un mundo preexistente. De ahí que a mí me interese pensar esta relación entre fotografía, archivo y repertorio, entendiendo la fotografía como un arte medial o de mediaciones, bajo el orden de la potencia, es decir, algo que excede sus formas y realizaciones, algo que no se agota ni en el pasaje al acto de la toma ni de su exhibición. Y también me interesa entender a la fotografía a partir de un juego, ¿no? De un movimiento o tensión entre el archivo y el repertorio. Entre el archivo como un conjunto de elementos u objetos supuestamente resistentes al cambio, y el repertorio como una intervención sobre ese archivo que requiere de una participación en la producción y reproducción del saber que se presenta ahí. Y me interesa esta idea de que las acciones que arman el repertorio transforman los materiales del archivo, generando actos de transferencia que tienen sus propios códigos y lógicas y sus formas de autorreproducirse. Archivo y repertorio creo que trabajan juntos en la medida en que el segundo actúa sobre el primero, lo performa. Pero antes que verlos como dos sistemas o formas binarias o correlativas, pensar que uno sucede después del otro, me interesa pensarlos en relación con los ejemplos que vamos a ver como procesos activos
como campos de relaciones que no son estables, transparentes o uniformes. Me interesa pensarlos como objetos complejos cuya forma de registro forma parte de la propia inscripción. Bien. Me interesa, entonces, brevemente, me voy a detener en algunas prácticas de la fotografía contemporánea de los últimos años, que creo que hacen visible esta dimensión de la exhibición o de la presencia del archivo o colección en relación con la materialidad y con el espacio de exposición. Tomar en cuenta el archivo en su dimensión objetual, para mí es un gesto que implica correrse del lugar consabido que habitualmente opera en nuestro imaginario, que lo piensa como una suerte de reservorio intangible donde se resguarda la cultura, ¿no?, entendida en un sentido idealista o inmaterial, para volcarnos a consideraciones sobre el cuerpo, la materialidad, la performatividad de las obras de arte y en particular de la imagen fotográfica. Voy a empezar con La forma bruta de Martín Bogliatti. Acá hay un video, Mariela, que podemos hacer correr, no tiene sonido, así que lo podemos dejar mientras yo voy avanzando. Bien. En el año 2018, el artista visual Martín Bogliatti presentó la exposición La forma bruta, curada por Rodrigo Alonso en el Centro Cultural Kirchner. Una exposición que desde el 2015 había itinerado por Europa, Asia y otros países de América. La exposición reunió varias copias en papel fotográfico, algunas montadas en vidrio y otras directamente sobre estructuras de madera, de lo que fue un trabajo de recorrido y captura de imágenes en varios museos de arqueología, naturaleza y ciencia del mundo. Por ejemplo, el Museo de la Evolución Humana de España, el Tropenmuseum de Holanda, el Museo Geológico de Lisboa o el Kunstkamera de Rusia. Martín realizó todas las fotos en esos museos en calidad de turista, es decir, con las circunstancias 100% intactas que cada museo presentaba o imponía, su iluminación, sus vitrinas y también sus condiciones de movimiento. Bogliatti, que también se dedica a la edición de libros de fotografía, cuenta que la idea de la forma bruta era la de replicar un poco el sistema del libro, poder combinar imágenes moviéndose en el espacio. Por eso en la curaduría se buscó trabajar desde el libro como eje, y en la misma exposición también había un libro en una vitrina desagregado en sus imágenes. Bueno, lo que estamos viendo como una suerte de catálogo también tiene forma de libro, pero mezcla de libro y de fichaje de museo, ¿no? El texto curatorial de Alonso puso énfasis en esa condición germinal del proyecto expositivo. Allí dice: el artista plantea un dispositivo inmersivo destinado a reimaginar y reeditar el museo, sus relatos y sus archivos. Este dispositivo delega en el espectador la configuración de su punto de vista y el desafío de establecer nuevos vínculos con el pasado, proyectándose más allá de los conocimientos disciplinares. Un pasado que lo interpela personalmente porque remite a su génesis, a sus ancestros, a la explicación de su lugar en el mundo. Un pasado no por eso menos inestable, sospechoso y ficcional. Fin de cita. Con sus fotografías, Bogliatti crea un relato posible de los orígenes que ausculta y reconfigura el discurso antropológico a través no solo del dispositivo de exhibición. Podemos seguir, Mariela, si querés, con las imágenes del Power. No solo el dispositivo de exhibición, que sitúa espacialmente ese museo imaginario hecho de imágenes, de fragmentos de otros museos con el formato de un libro. Y con la posibilidad de hacer un remix personal, como vimos, porque ese recorrido que acabamos de ver en el video lo hizo otro artista, amigo de Bogliatti, ¿no?, que hace su propio, que lo recorre con su propio ritmo, digamos. Sino también por el tratamiento visual de las fotografías que pone el acento en el sustrato material. La forma bruta, como el nombre lo sugiere, da forma, moldea una materia archivística hecha de sustratos naturales, humanos, animales, vegetales, minerales y culturales, que no se reduce ni al sentido discreto de sus piezas, no es una suma de ellas, ni a una totalidad inabarcable. Bogliatti arma un nuevo archivo contingente, finito, pero inacabado e inabordable, sujeto a los cambios que cada recorrido particular le imprime. Los posibles nuevos órdenes en los que actualiza esas piezas en cada exposición dejerarquizan, hacen estallar la lógica de sus archivos de origen, su orden y su organicidad. La forma en que Bogliatti registró esos objetos forma parte de la propia inscripción del archivo.
es decir, su observación compone el registro. De este modo, su archivo no es un contenedor vacío, sino un objeto, un museo móvil, donde se intersectan distintos tiempos, espacios y materialidades que traman una malla sensible, donde cada elemento tiene su propia potencia de acción al toparse con otras piezas. Bien. Vamos a pasar a la segunda escena que me interesa analizar, que es Soy un disfraz de tigre, de Cecilia Salkovics, y a la selección de fotos del acto 2, que es lo que sigue al de Goliati. Soy un disfraz de tigre, podemos ir viendo imágenes, es una exposición que la diseñadora y artista visual Cecilia Salkovics hizo en el 2019 en el Teatro General San Martín en 2 actos, en 2 tiempos y en 2 espacios. El acto 1 tiene la forma de una performance, se hizo el 1 de octubre en el hall de la Sala Casacubertas, y el acto 2 es una exposición de fotografías montadas en la fotogalería del teatro, entre fines del 2019 y principios del 2020. Es decir, en este espacio que estamos viendo, que es el que tradicionalmente se destinó a las muestras de este tipo, ¿no? Porque la fotogalería del Teatro General San Martín, para los que somos del campo, sabemos que tiene una historia extensa, que fue una de las salas pioneras dedicadas a la exhibición de fotografía en Buenos Aires. En el 85 se inaugura con la dirección de Sara Facio, que la dirige durante 3 años. En el 88 Travnik pasa a hacerse cargo de la dirección durante más de una década. Luego esta fotogalería se cierra, se reinaugura en el 2018 con la dirección de un comité curatorial integrado por Roxana Joyhet, Bruno Dubner y Ariel Otier. Y estas distintas gestiones, que se corresponden con distintos momentos de legitimación de la fotografía en los circuitos de exhibición artística, tienen improntas bien marcadas. Creo que la exhibición de Salkovics, curada por Dubner, Otier y Lara Marmor, es interesante porque a través de sus 2 actos tensiona esos distintos modelos de entender la objetualidad fotográfica. La gestión sobre la fotografía, la curaduría y la puesta en exhibición de lo que un espacio como una galería podría o debería potencialmente mostrar. El acto 2 se desarrolla en el lugar físico tradicional de la fotogalería, cuya infraestructura, las paredes de mármol, las que estamos viendo, ¿no? Las dimensiones acotadas, los techos bajos y los recursos de montaje son los mismos desde que el espacio existe como tal, es decir, desde mediados de los años 80. La disposición de algunas de las fotografías, como estamos viendo, enmarcadas en una de las paredes del recinto, esto que vemos que es de forma perimetral y equidistantes, a la altura del nivel de la visión, con tanzas sujetas a rieles, evoca la gramática exhibitiva que la sala tuvo en sus primeras décadas de funcionamiento, cuando las piezas se montaban siguiendo el paradigma modernista. Sin embargo, la apuesta curatorial también desmiente esta supuesta adscripción al modernismo, con una pieza de gran tamaño, que la hemos visto por ahí, que está apoyada en el piso de la sala, contra una de las paredes, que niega el orden del cubo blanco, de algún modo. Y me parece que lo niega desde un guiño doble, que apunta tanto a los orígenes del museo como a su posible liquidación, de algún modo. Por un lado, por la disposición y por la composición, evoca los antiguos gabinetes de curiosidades del Renacimiento, ¿no? Las Wunderkammer, esos protomuseos que reunían objetos insólitos, en una indistinción ontológica entre el reino natural y el artificial. Por otro, esa pieza, que parece poco ubicua para el espacio, que la alberga, digamos, es de visualización problemática, hay una columna en medio, deriva en una poética de la instalación, pienso yo, que propone articulaciones novedosas entre lo fotográfico, lo expositivo y lo curatorial. Por otro lado, quisiera pasar al acto 1, que tiene un video, no sé, me dirán si es un video de 3 minutos, si tengo tiempo de mostrarlo o si lo ponemos de fondo. María Elena o alguien que esté... Talía. Creería que sí, pero a ver, quizás los organizadores nos tienen las orejas. Ponelo si no de fondo y vamos echando. Vamos, porque, bueno, tiene sonido y me parecía, digamos, en cuanto a experiencia, pero lo podemos poner de fondo sin sonido. En el acto 1 que toma... Dicen acá.
que toma la forma de una performance, Žalkovič propone, tal como dice el texto curatorial, un uso y abuso del espacio. Transforma al teatro en un enorme escenario para componer imágenes y desestructurar el modo habitual que tenemos de relacionarnos con ellas. Esta transformación del espacio exhibitivo en un espacio escénico pauta dinámicas particulares en la relación entre las entidades que participan de ese encuentro. Este trabajo de Žalkovič se centra en preguntas como, o nos permite hacernos preguntas sobre la producción, la percepción y la materialidad del lenguaje visual. En la performance, varias corporalidades entran en relación: el espacio arquitectónico, las y los performers, el público, y las fotografías hechas, dice ella, materias vivas que se desplazan. Me parece un sugestivo contrapunto de la operación del museo, que con su poder positivista arranca y embalsama esos pedazos de vida. En la performance podríamos preguntarnos dónde empiezan unos cuerpos y terminan otros. La fotografía del traje, hay una que aparece ahí que se continúa en quien porta la obra, o viceversa, es una muestra de esa potencia de lo vivo, de esa materia indiferenciada, de límites difusos que se expande. La circulación toma la forma de un desfile de modas, campo sobre el que el artista ya había trabajado en experiencias anteriores. Que la exposición de las imágenes asuma este formato refuerza lo que señalamos, siguiendo a Benjamin, como valor exhibitivo, a la posibilidad que la fotografía como técnica reproductiva aporta, de hacerse presente, de manifestarse o de exhibirse en muchos espacios simultáneamente, se suma a su ejecución performativa. Cifra de que la fotografía participa plenamente tanto en la cultura del museo como en la del mercado. Para terminar, como fuimos desarrollando la fotografía desde su surgimiento, hizo posible una práctica artística radicalmente nueva que contaminó la pureza de las categorías de la modernidad y la separación ficticia entre géneros creadas por las instituciones artísticas museales modernas, tal como las conocemos, pero también a riesgo por las agendas contemporáneas, que si bien apuestan por poner en crisis ciertos parámetros archivísticos y expositivos, no han logrado aún cuestionar o desmontar, desde sus prácticas situadas, como decían hoy, patrones muy asentados relacionados con categorías estéticas canónicas, autor u obra, por caso. La superación de esas limitaciones podría imaginarse en relación con la existencia de un tipo de museo compuesto solo por fotografías al estilo de la propuesta de Malraux, una forma expositiva que de hecho existe y que guarda relación con los proyectos de museos virtuales o con propuestas curatoriales como las que desde hace tiempo, pero con más presencia en esta coyuntura pandémica, se vienen desplegando en distintas plataformas digitales. Sin dudas, el panorama que se dibuja sobre la relación entre fotografía, archivo y repertorio es diverso, es complejo y requiere de nuevas herramientas que nos permitan abordar aquello que bajo el nombre de desmaterialización, yo pienso más en términos de rematerialización, es decir, una materialización bajo otras formas y consistencias de los objetos visuales. Una materialización entendida también como la mediación entre distintas formas de objetualidad, la fotográfica, la curatorial, la museal, en la que ciertos objetos híbridos, impuros, ejercen su poder de agencia y se liberan a un juego de contacto, fricción o desborde sobre otras formas de existencia. Bien. ¿Salía? Bueno, gracias Paula por la exposición. No mencionamos antes que vamos a exponer y al final abrimos ronda de preguntas y comentarios. Bueno, según el programa, ahora me tocaría a mí. Yo les voy a llevar a un escenario bastante diferente, conocido en un punto, pero creo yo que habilita nuevas preguntas nuevamente. Voy a, no sé bien, para compartir pantalla, se supone que estoy habilitada. Sí, bien. Entonces voy a compartir pantalla, a ver si todo sale como debería. Un segundo, por favor.
en verdad no salió exactamente como esperaba. Ahí. Aquí. Bien. Bueno, este trabajo, cuyo título pueden leer aquí, El mercado como estrategia, Raquel Forner y la construcción de una carrera artística profesional. Bueno, forma parte de un área de interés para mí, que es bueno, cómo se articulan las trayectorias de las y los artistas en los circuitos comerciales, y también cómo se van definiendo las ideas del éxito en términos cuantitativos o cualitativos también. Bien, sabemos que Raquel Forner ha ocupado un lugar protagónico en la historia del arte argentino. Sin embargo, su presencia en el mercado no ha tenido mayor atención, aun cuando es muy evidente la distancia que marcó respecto de las artistas contemporáneas. Forner tuvo un rol muy activo en las principales galerías de Buenos Aires, también en otros espacios del país. Obviamente voy a concentrarme en este caso en Buenos Aires. A su vez, tuvo un interés por insertarse en circuitos internacionales. El trato con marchands y la venta de obras fue una zona clave en esta trayectoria y contribuyó a su autorrepresentación como artista profesional en los términos en los que Forner se definió como profesional. El propósito de este trabajo es desandar los itinerarios que siguió para imponerse en este terreno en particular. Me interesa pensar en qué medida el mercado funcionó como un dispositivo de ingreso a los museos, al mismo tiempo que una estrategia para deslizar las marcas de lo que yo entiendo como un activismo resistente dentro de un sistema que tendía a ubicar en esferas separadas una carrera exitosa y el hecho de ser mujer. Una mirada rápida a los circuitos artísticos durante los años 20, el periodo en el que Forner comienza a circular con regularidad, muestran una asimetría evidente, bueno, a esta altura ya obvia, entre la presencia de artistas varones y artistas mujeres. Desarrollar una carrera artística en un mundo protagonizado y por sobre todas las cosas dirigida por varones, implicaría enfrentar situaciones cuando menos peculiares. Por ejemplo, es conocido el desconcierto de un crítico de arte, quien decía que apenas podía imaginar, entre comillas, en manos femeninas, una paleta tan vigorosa y masculina. Y cito un párrafo breve. Frente a frente con la señorita Forner, me encontré con una jovencita graciosa y muy femenina, que es por completo el polo opuesto de aquella que me había figurado. Después de un rato de conversación, comencé a descubrir en ella un temperamento que en cierto sentido está perfectamente retratado en sus obras. Decisión, seguridad en sí misma y absoluta sinceridad. Desde la óptica de este crítico, José María Lozano Mouján, los óleos presentados en el Salón Nacional, aquí ven una reproducción de Mis vecinas, que obtuvo el tercer premio, solo podían asociarse con los valores ligados al quehacer del artista varón. Es posible que fueran consideraciones de esta índole las que la llevarían en ocasiones a hacerse llamar pintor en lugar de pintora. Un cambio radical en la identidad pública que desenmascara la estrategia de masculinización del hacer creativo como única posibilidad de valorar la producción en manos femeninas. En todo caso, Forner rompe con las expectativas del género y diseña una imagen de sí misma a contrapelo de los lugares tradicionales. A su vez, podría pensarse
como parte de una estrategia de inserción. Al relegar su condición femenina a un segundo plano, exige una mirada crítica que confronte su obra con la de otros artistas, ya no centrada en los valores supuestamente femeninos, sino en las cualidades del trabajo. En 1925, el rechazo de una de las pinturas que envió al Salón Nacional ubicó a Forner en un terreno disruptivo. La prensa de vanguardia destacó su producción y esto, por supuesto, favoreció el debate sobre el arte moderno en los términos propios de la disciplina y por encima de cuestiones ligadas al género. Aún así, la tendencia a masculinizar los valores artísticos continuó alentando parte de la crítica. Durante los primeros años de carrera procuró ocupar todos los espacios disponibles para mostrar sus obras, mientras que hacía envíos regulares a los salones nacionales y provinciales y exponía en instituciones como Amigos del Arte o espacios independientes, como la Asociación Wagneriana o Boliche de Arte. Las ventas, concretadas en numerosas exposiciones, muestran en qué medida la pintora ingresaba en el coleccionismo a través del mercado formal. Entre quienes adquirieron obras aparecen familias tradicionales, aquí pueden leer el nombre de Rafael Bullrich, por ejemplo, pero también coleccionistas provenientes de sectores medios. Es el caso de César Franceschini y Simone Scheinberg, entre otros. Algunos años más tarde, algunos de estos cuadros ingresarían al patrimonio público en la medida que se realizaban donaciones a los museos. A su vez, otros mecanismos, como los premios y las adquisiciones oficiales, favorecieron la representación de Forner en algunas de las principales instituciones del país, como es el Museo Nacional de Bellas Artes, tal como pueden ver en esta diapositiva. Con respecto a los itinerarios internacionales, al igual que muchos otros artistas argentinos y latinoamericanos, a fines de la década del 20, Forner viajó a París para estudiar en el taller de Otto Fries. Y durante su estancia europea realizó exhibiciones en diferentes espacios, lo que habilitaría nuevos canales para la venta de obras e incluso el ingreso en algunas colecciones privadas. Además de intervenir en espacios abiertos a las propuestas innovadoras, las obras del artista comienzan a circular muy pronto en las galerías comerciales. De hecho, en 1928, esto es un año antes incluso de viajar a París, las obras del artista comienzan a circular, releí el mismo renglón. En 1928 monta su primera exposición individual en la sala de Federico Müller, un marchand con más de 10 años de trayectoria en la ciudad, en Buenos Aires, que había construido su prestigio en base a la comercialización de los Old Masters, aunque también daba un espacio a los artistas locales. De acuerdo a las políticas de esta galería, la exhibición implicaba cierta audacia, no solo por apostar a los lenguajes nuevos, sino también por tratarse de una artista joven dentro de una nómina en la que no abundaban las presencias femeninas. Por su parte, Forner apelaba al impacto de la muestra individual como una vía para ganar visibilidad y reconocimiento. Al igual que en años previos, la prensa no podría, una vez más, soslayar su condición de mujer artista, como evidencia un artículo publicado ese mismo año, en 1928, a propósito de otra exposición, esta vez en Mar del Plata. Y cito: "La mujer del siglo cruza a nado el Canal de la Mancha y en aeroplano el brumoso Atlántico del Norte, discute en la Sorbona, investiga en el laboratorio, rotura campos y equipa las usinas. En las Olimpiadas marca récords casi masculinos, y en los cuerpos colegiados o en los ejecutivos asume viejos roles tan solo destinados hasta ayer a los hombres". Algo parece haber cambiado, y de manera drástica, para el escritor en cuanto a los roles de la mujer en la sociedad moderna. La feminidad ligada a los términos sensibilidad o dulzura, que son citados en otra parte de este mismo artículo, pertenecería a un pasado ya superado. La mujer actual es destacada en su audacia y habilidad para competir en los mismos terrenos que el hombre, pero claro, desde una posición desplazada. Una vez más,
La imagen elaborada por la artista es leída en términos de una apropiación de atributos, el vigor y la fuerza, considerados en este contexto exclusivamente masculinos. Sin embargo, sabemos que la mujer del siglo también libraba batallas en terrenos más prosaicos, ligados a la cultura urbana y moderna, como la arena comercial. Aparte de las repercusiones en la prensa, Forner vendía obra durante las muestras, en muchos casos, y luego, en los años siguientes. El vínculo con Müller se prolongó en otras exhibiciones, como vemos aquí en 1936, cuando montó las obras producidas durante el viaje que hizo a Bolivia junto a su esposo Bigatti, en su mayoría trabajos sobre papel representativos de los habitantes, los mercados y el paisaje del altiplano, una temática que atravesaría todas las muestras de ese año. También sería Müller el espacio para albergar las grandes exhibiciones sobre la guerra. En 1939 la serie España y en el 45 el drama. A diferencia de las obras de la primera época, muchas de las que fueron destruidas por la artista, serían estas producciones ligadas al movimiento antifascista las que se ganarían el mayor reconocimiento por parte de la crítica y un espacio notorio en la historiografía. Aún así, el catálogo general de las exposiciones de Forner deja ver cómo, a medida que explora temáticas y lenguajes, logra una presencia sostenida en los circuitos e incluso un mercado receptivo para cada propuesta. Me estoy centrando en los años 40 y 50, porque representan el momento en que la presencia del artista se afianza en el mercado. Y avanzando en el tiempo, si Müller fue la sala principal para exhibir y comercializar sus obras hasta comienzos de los 50, a partir de entonces despertaría el interés de otros marchands, es el caso de Biau, por ejemplo, la galería de Domingo Biau, donde expone en 1950 la serie La Farsa. Pero serían las salas del reconocido galerista Alfredo Bonino las que resultarían más eficaces en varios aspectos. Al año siguiente de inaugurar, esto es en 1952, Bonino organizó una muestra individual con la que Forner se integró al repertorio de artistas modernos que eran promocionados en ese momento. La representación de Forner fue, en términos cuantitativos, muy superior a la de sus colegas mujeres y equivalente a la que tenían, por ejemplo, un Victorica, Diomede, un par de años después, Seoane. La diferencia era marcada por la regularidad de las exposiciones individuales y también el espacio dedicado en el proyecto editorial de la empresa. Ese mismo año que inicia la saga de exposiciones en Bonino, Poseidón publica un volumen a cargo de Joan Merlí, una edición de lujo, aquí pueden ver la portada, que significó una nueva oportunidad después de la monografía de Geo Dorival para que el artista revisitara su carrera a través del libro de arte, reponiendo muestras, ingresos a colecciones o museos y bibliografía actualizada acerca de su obra. A estos libros sumamos la edición de Bonino, que pueden ver aquí también, y algunos años después, pocos años después, en el 60, un libro más, una monografía más publicada en Italia, por Gianpiero Gianni. Además de exhibiciones colectivas, la participación regular en este tipo de montajes, pero también en eventos especiales como las ferias de fin de año que organizaba Bonino, la artista presentó aquí algunas de las muestras personales más relevantes de su carrera, como álbum de viaje, la serie El lago, Las lunas o Era espacial. Estos movimientos evidencian una conciencia plena respecto de la necesidad de abrirse un espacio de cara a la carrera profesional. También resulta clara la posición de Forner frente a la incidencia del género en este terreno y su decisión de romper con la mirada tradicional que asociaba a la mujer con ciertos temas,
respecto de algunas miradas, ¿no? Como la pintura de flores o el retrato, por ejemplo, o el ejercicio de la práctica artística como pasatiempo. Por otro lado, la enorme productividad, la participación sistemática en exhibiciones y concursos, como también el hecho de brindar entrevistas cada vez que tuviera oportunidad. Aquí podemos ver una entrevista de radio. Nos habla de una dedicación de tiempo completo a la pintura. Sobre esta misma idea, quiero señalar otros factores que están vinculados al estilo de vida y que en definitiva ayudaron a que esa dedicación fuera posible. Como sabemos, junto con Alfredo Bigatti, escultor, conformaron un matrimonio de artistas. Ambos diseñaron y compartieron planes ligados a la producción de cada uno, también viajes de estudio y de trabajo. Es decir, este matrimonio sin hijos, con el respaldo de una familia que acompañó cada tramo de sus trayectorias, concibió una práctica exclusiva, hoy diríamos una dedicación full time, para el arte y la enseñanza. La casa, que construyeron juntos en 1936, incluía un atelier para cada uno, espacio para biblioteca y guardado de obras. Es decir, el diseño ofrecía condiciones óptimas para la producción artística de ambos. Para terminar, quiero mencionar que por supuesto no se trataba de la única artista notoria en los circuitos locales, aunque sin duda fue una de las que trabajaron con vehemencia y en especial convicción respecto a sus objetivos como artista, a lo que es preciso sumar todos aquellos factores que contribuyeron a lograr visibilidad y a provocar impacto en un escenario sumamente competitivo en el que las estrellas eran, en primer lugar, artistas varones. Nada más. Gracias. Bueno, sigo yo, Pau, en todos los lados del mostrador. No, ahí estoy. Ahora, ¿quién seguiría? Jonathan, ¿no? Ahora sí. En orden. Bueno, Jonathan, que es otro integrante del equipo, te damos la voz, Johnny, así. Dale, hola, buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a la universidad y al instituto, y especialmente a María Elena por la organización del congreso, del simposio, perdón, y a Talía y a Paula por la invitación a formar parte de esta mesa. No sé si tengo que compartir yo el material visual o si le pido a alguien, si lo comparto yo, ya mismo lo ingreso. Como prefieras vos, Jonathan. Sí, lo podría, si no le molesta a nadie, lo podría compartir directamente. La verdad, en un minuto que estoy en dos plataformas simultáneamente porque me anda mal el audio en la computadora. Ahí voy. Mientras Jonathan... ¿Se ve? Se ve, perdón, Jonathan. Mientras te preparabas, solo quería mencionar que Jonathan es egresado de la Universidad de las Artes, del área de crítica, magíster por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y becario de CONICET. Y su área de trabajo, bueno, está ligada al tema que va a presentar hoy, y es el mercado de arte contemporáneo. Solo una presentación muy breve. Muchas gracias. Efectivamente. Bueno, ahí pueden ver el nombre de mi presentación de hoy, Arteba como agente de retroalimentación, valor y legitimación en la feria entre 1991 y 2001. La presentación la hice antes de que se pospusiera una semana de abril, por eso dice marzo. Bien, quisiera antes de empezar con la introducción decir que esta presentación es un adelanto de uno de los capítulos de mi tesis de doctorado que estoy finalizando de corregir, y que en ese sentido
como un avance de la investigación. Hay cosas que obviamente no profundizaré hasta la defensa de la tesis, por así decirlo. No quiero empezar con esa imagen tan fuerte que iba a poner, pero básicamente el propósito de este texto o esta presentación es analizar la Feria de Arte que se realiza en Buenos Aires, Arteba, nacida en 1991, en esa primera década de existencia, a partir de elementos como su espacialidad u organización curatorial o de exhibición y de montaje, la presencia de artistas y de obras, la circulación de esos artistas, curadores, historiadores y otros profesionales en otros espacios e instituciones principalmente de la ciudad de Buenos Aires, como museos, galerías, premios e incluso otras ferias durante este periodo. En ese sentido, postulo una diferencia en dos tramos de este periodo que va entre 1991 y 2001, el primero hasta 1997, caracterizado por una precariedad en los modos de producción y exhibición, falta de rigurosidad en la selección de los artistas, oferta de grandes maestros internacionales y arte nacional hasta fines de los 80, y ventas relativamente bajas, tanto en valores absolutos para la feria como en valores relativos o respecto a las ventas totales de subastas en plaza local. Eso es un poco lo que analizo. El segundo tramo, pero con una variación interanual importante de las ventas. Es decir, si bien son volúmenes y montos bajos, sí varían mucho de año a año. El segundo tramo, que va desde el 98 hasta 2001, despliega una propuesta más bien de profesionalización, por eso lo denomino como de consolidación institucional, y una jerarquización espacial que incorpora criterios de selección más estrictos, amplía la presencia de artistas hacia artistas regionales y también la presencia empresaria, que es importante en la feria, digamos, y también una mayor participación de artistas del momento en comparación con la presencia o la oferta de grandes maestros y artistas hasta fines de los 80 en el tramo anterior, y un incremento en las ventas absolutas y relativas, pero con poca variación interanual entre las ventas. En ese sentido, se quiere localizar también a Arteba dentro de un entramado de relaciones o vínculos que se postula en este trabajo y en la tesis como reticular y retroalimentativo. De esta manera, la actuación de Arteba en la escena artística local se propone como parte de un proceso más complejo de legitimación que incluye otros agentes, entre los cuales se pueden mencionar coleccionistas, instituciones, subastas, historiadores, curadores, y podría continuar con la lista. En cuanto al nacimiento de Arteba, me gustaría ubicar un poco el contexto en el cual esto surge. Allí vemos una imagen de dos expresidentes en el traspaso de mando entre Alfonsín y quien lo sucedió en la presidencia, no me gusta nombrarlo, perdón, y también la asunción presidencial del nuevo presidente en 1989. En cuanto a este, digamos, suceso, el ascenso a poder de Carlos Menem, que fue gobernador de La Rioja por el Partido Justicialista, se vinculó con procesos que autores como Castellani y Pucciarelli denominan golpes de mercado, es decir, todos recordamos la hiperinflación a partir de julio de 1989, precedido por un semestre de escalada de precios realmente inédita, un proceso de desgaste económico que luego se relacionó con una intencionalidad política para, de alguna manera, forzar el cambio de gobierno, y efectivamente este traspaso de mando se dio 6 meses antes de la finalización del mandato constitucional del presidente Alfonsín, y es por ello que autores como Pucciarelli hablan de un golpe de mercado. No solamente Pucciarelli, sino otros. El gobierno menemista tuvo 2 periodos consecutivos, duró 10 años. Su programa económico y social incluyó fuertes ajustes, no solo en las áreas estatales, sino en general en otras áreas también privadas, la privatización de los recursos naturales, obviamente la paridad cambiaria, que acá vemos al señor que era ministro de Economía
igualando un peso, artificialmente por supuesto, ¿no? Un peso a un dólar. Algunas de las medidas del presidente, como los indultos a los genocidas de la última dictadura militar, la venta de YPF, la privatización de los ferrocarriles, en fin, canales de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. También se privatizaron los servicios públicos, se realizaron reformas tributarias y fiscales. Perdón, sigo acá. Se desregularizó el mercado de capitales y de las relaciones comerciales, se abrieron las importaciones, entre otros elementos, y también se relajaron los controles gubernamentales a empresas, se realizó la reforma monetaria que incluía la ley de convertibilidad antes mencionada, y también se redireccionaron los capitales hacia una internacionalización, es decir, se concentraron los capitales en empresas en general internacionales. En ese contexto hubo entre 1991 y 1992 especialmente, hubo una fuerte baja de la inflación a partir de la aplicación de la ley de convertibilidad. Estamos hablando de un momento que veníamos en el país de una hiperinflación y una inflación desmedida, 500, 1000%, incluso más. La inflación bajó al rango de un dígito en una cuestión de un año y medio, a partir de, no solamente la ley de convertibilidad, sino también acuerdos políticos que dieron pie a esa ley. Y esto produjo en la clase media, que sufría la hiperinflación, no tanto como las clases más bajas, que tienden a sufrirlas más, pero sí muy fuertemente, un sentimiento, una suerte de sensación de bienestar y bonanza que tenía que ver con la posibilidad de acceso a bienes y servicios por la convertibilidad cambiaria, mientras que al mismo tiempo se generaban altas tasas de desocupación y pobreza que influían en las condiciones laborales que se flexibilizaban. En este contexto es que se pretende se pretende realizar la primera feria de arte. No fue la primera feria de arte del país, pero sí la primera de Arteba. Este es el acta de constitución de la primera sesión de la Fundación Arteba en 1991. La oportunidad de realizar Arteba se relaciona directamente con el aprovechamiento de las condiciones de la convertibilidad cambiaria, porque todos sabemos que las obras de arte están valuadas en dólares, incluso en momentos de inflación alta y de gran devaluación de nuestro peso argentino, siguen estando hoy valuadas en dólares. Y en este tipo de contexto de acceso a moneda extranjera y de paridad cambiaria, que por supuesto beneficia siempre a los sectores más pudientes, que son los que compran arte, se gestó la idea a partir de Jacobo Fitterman, que es uno de los fundadores de la Fundación Arteba, junto con Alejandro Corres, y ahora voy a mencionar a otras personas, quienes tenían una relación, una vinculación con el entonces intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Grosso, creo que todos lo debemos recordar. Fue intendente entre el 89 y 1992, y Fitterman en ese momento era secretario de Obras Públicas del mismo gobierno. Se gestó a partir de la dirección de la Asociación Amigos del Centro Cultural Recoleta y del propio Centro Cultural Recoleta, dirigido por Diana Sayeg en ese momento. Se gestó una reunión con galeristas importantes como Ruth Ben-Sakar, y se reunieron con Grosso para fundar Arteba. En ese momento surge la fundación ad hoc. El primer presidente fue Alejandro Corres, que luego pasó a ocupar diferentes posiciones, vicepresidente, tesorero, etcétera, etcétera. Y el primer consejo directivo de la Fundación Arteba estaba integrado por Corres y Fitterman, por Hugo Petruchansky, Andrea Arari y un arquitecto de nombre Augusto Panedo. Luego se sumaron Mirta Grosso y Diana Sayeg, que también era subsecretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, además de haber dirigido el Centro Cultural Recoleta. Es decir, estamos hablando de nombres ligados por un lado al ámbito de la cultura y también al ámbito de la política en distintos roles, pero eran todos relevantes en el ámbito artístico. Diego, para poner un ejemplo,
Petroyansky es un historiador del arte que se desempeña como docente, curador y crítico en medios como La Nación, ámbito financiero. Harari proviene del galerismo. Y Sayegh, por supuesto, bueno, como dije antes, se desempeñó en la gestión pública y privada, incluso actuando como ejecutiva de la Fundación Deloitte, y fue hasta hace muy recientemente presidenta del Fondo Nacional de las Artes, si no es que todavía lo sigue siendo, creo que todavía lo sigue siendo. Es decir, se trata de actores de renombre en la escena argentina y además con grandes contactos en la política que facilitaron gestiones que duran hasta el día de hoy. Por ejemplo, de un indicio de la continuidad de esta vinculación con la política se puede observar en la alianza reciente, 2017-2018, entre la Fundación Arteba y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para realizar proyectos como la Semana del Arte, Arteba Focus, Gallery Weekends, etcétera, etcétera. En este caso, Arteba tomó como propuesta de referencia Arco Madrid, que en el 91 era muy novedosa, estaba recién abriendo, había impulsado un gran dinamismo en la circulación del arte español y tomó la ciudad de Madrid y desplegó a través de esa ciudad de Madrid un programa cultural más amplio que la mera venta de obras de arte en la feria. Eso difiere, por ejemplo, de otras ferias como Art Miami, que era, o que es en realidad, una plataforma principalmente mercantil y comercial, porque Arco, al igual que lo que sería Arteba, comprendía un Estado provincial involucrado con el proyecto artístico, que además aportaba recursos y con contenido que superaba solamente la compra-venta de arte. En Arteba eso es similar, todos sabemos que Arteba recibe subsidios, de hecho hace poco hubo un gran escándalo con la anterior gerenta general de Arteba por imposibilidad de justificación de algunos subsidios y sus gastos. Reciben subsidio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires principalmente, pero también han recibido subsidios del gobierno nacional. Me parece importante remarcarlo porque, bueno, también hablo un poco de la contextualización de este nacimiento. En la Argentina de los 90, el Estado se encontraba en un proceso de creciente retracción en diferentes ámbitos. En el campo de la cultura y las artes, por ejemplo, el proyecto menemista implicó la desfinanciación de instituciones públicas como centros culturales y museos, la disminución de becas y subsidios para artistas y gestores culturales, que llevó incluso al cierre de muchos espacios y a una organización, especialmente entre la mitad y hacia muy especialmente fines del siglo XX y los primeros años del XXI, una organización de los actores de la escena artística cada vez más autogestionada y colaborativa, que por supuesto derivaría uno de los grandes temas de este simposio, que es el activismo artístico producido a través de los colectivos, principalmente nacidos entre mediados de los 90 y principios de los 2000, bueno, en relación también a la crisis del 2001. Arteba se propuso exceder la instancia mercantil para, Rosita, situarse como un referente cultural de Latinoamérica, con lo cual, entre esos dos modelos, Arco y Madrid, se inclinó obviamente Arteba por el segundo. También otra característica en común con Arco es la masividad en la escala de Arteba, que fue creciendo, tuvo picos de visitantes, Arteba tuvo picos de visitantes impresionantes, especialmente en momentos de crisis. No voy a analizarlo eso en esta ponencia, pero es interesante saberlo también. Y el concepto para Argentina era novedoso. En cuanto a los espacios y galerías y los criterios de selección en Arteba, es importante destacar que Arteba tuvo originalmente una doble misión. Por un lado, aprovechando las condiciones de paridad cambiaria, intentó generar un mercado interno de arte que pudiese superar lo que se consideraba un nicho limitado. Ahí está Jacobo Fitterman con algunos de los miembros del primer consejo directivo. Atrás de todo está Corres, del lado derecho. Y por otro lado, generar mercado interno, y por otro lado, colocar al arte argentino en el circuito internacional. Esos eran los dos propósitos de origen de Arteba. El último era un proyecto que evocaba ciertas resonancias de los años 60, es decir, la internacionalización del arte argentino, pero en un contexto muy distinto. Como primera instancia, se pretendía pensar una feria que reuniera las galerías locales, de modo de poder dar visibilidad a la circulación mercantil de las obras y los artistas argentinos. En relación al campo global, la feria tenía en su inicio un carácter amateur en su organización y sus vínculos, y bueno, no se contaba ni con curadores ni con
especialistas ni con oficinistas, no había staff, con lo cual las personas involucradas en la fundación actuaban como todo eso junto. Este mismo carácter principiante se observaba también en la organización y utilización del espacio. Ahí ven las dos referencias. Esta es la planta de Arteba de 1991, la voy a agrandar un poco, si se ve mejor. Por supuesto, Arteba abrió en el Centro Cultural Recoleta, como todos sabemos. La planta y el montaje era bastante limpio, con 1 o 2 stands por sala. Ahí ven la organización, cada uno de esos números es una galería. Si todos tienen en mente un poco el espacio del Centro Cultural Recoleta, esto por supuesto es antes de la apertura de la Sala Cronopios, que se construye en 1993, si no me equivoco. Es decir, que ahí no la ven en el lado derecho. Todos pueden reconocer del lado izquierdo los pasillos y los 3 patios que recorren esos pasillos. La planta entonces tenía un agrupamiento casi casual de galerías, mientras que las publicaciones, que también participaron de la feria, se encontraban en uno de los pasillos que conectaban con el patio y las casas de remate bordeando la escalera. Es decir, estamos hablando más o menos del centro de la parte izquierda. Allí estaban las publicaciones. Se ocuparon solamente los pasillos del Centro Cultural Recoleta, que conectan las salas de la izquierda con los patios de la planta baja, ingresando por la calle Junín, y en el espacio aledaño la confitería exterior. Ustedes ven la confitería a la derecha, y allí también se instalaron algunas galerías. Las separaciones utilizadas fueron realizadas en Durlock o, más comúnmente, fueron las propias paredes que delimitan las salas del Centro Cultural Recoleta. Es decir, no hubo una inserción de estructuras. Las luces que se utilizaron fueron las del centro, no se modificó ninguna estructura lumínica para acompañar la feria, y tampoco había elementos lumínicos adicionales a las luces planas que están en el Centro Cultural. En ese sentido, la escasez de espacio y proximidad de las galerías lograron que las paredes estuvieran cubiertas casi en su totalidad, en un montaje muy tradicional, frecuente en colecciones o galerías hasta al menos la segunda década del siglo XX, es decir, escapando un poco del modelo del cubo blanco. En ese caso, la circulación permitía visitar todos los stands, algo que con los años se volvería muy difícil por la masividad del evento y también por la cantidad de galerías que empezaban a participar. Acá vemos que son 29 galerías en total, 2 casas de remate y 4 publicaciones. No hay mucho más. Esta estética que tiende a priorizar la visibilidad de los artistas presenta las obras de un modo en el que el público pueda acceder visualmente a la mayor parte de ellas, y el carácter amateur de la organización también se tradujo en los propios stands. El montaje, como dije, era muy simple, no alcanzaba estándares internacionales que se observaban en otras ferias, digamos que el carácter amateur seguía siendo la norma. Acá tienen 2 imágenes de Arteba en 1994, todavía en el Centro Cultural Recoleta. Arteba se muda en el 97, al centro municipal, y luego en el 98 a su emplazamiento actual, que es la rural. Respecto a la agrupación de las galerías en el espacio, la observación de las plantas y los artistas demuestran que hasta 1997 no existían criterios específicos, aunque en algunos casos se observan ciertas conexiones entre las estéticas presentadas. En ediciones posteriores se conformarían comisiones de selección bajo premisas más precisas, especialmente cuando la feria empezó a presentar secciones diferenciadas, por ejemplo, para obras de gran tamaño o galerías consagradas divididas de las galerías nuevas, etc. El diseño, el montaje y la agrupación de galerías seguirían las mismas modalidades que se caracterizaron como amateur hasta el tramo de consolidación institucional inaugurado en 1998. Por ejemplo, en 1991, las 3 salas del lado izquierdo, vuelvo atrás, las 3 salas del lado izquierdo, las primeras, 1, 2 y 3, las ocuparon Lisenberg, Kurt Ben-Sakar y Jaime Consi, que llevaron respectivamente a Luis Barrera, James Conrad, Ana Godel, Karl Korab, Mata, Emilio Petoruti y Selmer. Kurt Ben-Sakar trabajó con Clorindo Testa y Consi exhibió obras de Miguel Ángel Buil.
Una de las excepciones a los nombres, digamos, de grandes maestros internacionales y obra de Argentina hasta fines de los 80 lo constituyó la Galería Der Brucke, que en 1994 presentó artistas de los 90, que era muy poco frecuente en ese momento, y en ese mismo año, 1994, la feria optó por 3 secciones. Se abrió la planta del pasillo de la planta baja, otra sección en las salas posteriores de la planta baja, y luego, una vez abierta, inaugurada la sala Cronopios, allí se instalaron otras galerías. En cuanto a los artistas participantes en estos tramos, muchas galerías incorporaron firmas que estaban circulando por otras instituciones y por premios. Para el caso Márgenes, la Galería Márgenes mostró a Ana Eckel, quien venía de haber ganado el premio Siemens a pintura y fue segunda medalla en el premio Konex en 1992. En el 94 obtuvo el 3er premio del Salón Belgrano y el premio Mejor Instalación en las Jornadas Internacionales de la Crítica. Y en el 95 ganaría el primer premio Chandon de pintura y el segundo premio Telecom, además del premio Constantini, que se realizó en su primera edición en 1997. Es decir, se trata de artistas que circulaban por otros espacios también. No sería hasta dentro de unos años, especialmente a partir del segundo tramo, que se comenzaban a presentar artistas más contemporáneos en las ferias, con la excepción de, como dije antes, Der Brucke y Ruth Ben-Sakar, que en 1995 ya empezó a mostrar muy tímidamente a algunos artistas del Rojas, pero empezó a tomar mucha fuerza esta incorporación contemporánea a partir de 1997. En el 98, cuando la feria se muda a la Rural, las paredes se vuelven autoportables, se decide por otro tipo de organización espacial y también los montajes se empiezan a complejizar y a parecer más a lo que se puede encontrar en ferias internacionales. Y se empiezan a trabajar con espacios más grandes para contener las instalaciones y obras de mayor tamaño que se empiezan a volver más frecuentes en las artes en general. En cuanto a las propuestas curatoriales especiales en la feria, ahí tienen otra planta, esta es del 95, se trabajó en general en torno a problemas específicos o carreras artísticas de importancia, a diferencia de las propuestas aprogramáticas de las galerías. Es decir, mientras las galerías no llevaban programas curatoriales tan específicos, Arteba sí, en sus muestras especiales y proyectos instalados dentro de la feria. Es decir, mientras que en los stands no se distinguen proyectos unificados por temas o corrientes, en los proyectos impulsados por la propia fundación, las obras se organizan alrededor de coordenadas estéticas más precisas. En estos casos, la organización espacial se puede pensar en relación a la pretensión de los organizadores de operar activamente en el campo, incluso en algunas entregas de permear estructuras sociales más profundas. De modo que el despliegue curatorial de Arteba funciona como una estrategia para reforzar ciertas problemáticas que circulaban en el campo y al mismo tiempo tomar posición en él, es decir, ubicarse dentro del campo. Acá tienen un poco las listas de galerías en cada una de las salas hasta el 97, y allí una imagen de Arteba en 98 una vez mudado Arteba, es decir, ya sale del Centro Cultural Recoleta hacia la Rural. La mudanza a la Rural resultaría de gran relevancia simbólica, en especial para ubicar a Arteba a niveles de masividad comparables a la Feria del Libro, y también serviría para repensar ciertos criterios de exhibición y espacialidad. El predio es uno de los centros de exhibiciones más importantes del país y la sociedad rural argentina reúne a grandes productores rurales cuyas familias pertenecen a la aristocracia terrateniente, que, como dije antes, son quienes suelen adquirir obra sin importar el momento del país. La presencia de Arteba en este espacio tan fuertemente vinculado a la élite local resalta esos lazos que unen al mercado con cierto sector social, de modo que se acentúa la exclusividad del acceso a las producciones artísticas que caracterizó, al menos hasta el surgimiento de otros perfiles a partir de, digamos, mediados del siglo XXI, gran parte de la historia del coleccionismo en Argentina. Acá voy a hacer una aclaración. En los 90 ya, hacia fines de los 90 ya, autores como Mariana Cerviño empiezan a detectar cambios en las conformaciones de los coleccionistas, pero eso se hace mucho más visible, especialmente en inclusión de coleccionistas no de carrera, por así decirlo, ni de familia de coleccionistas, a partir de los finales de los 90 y el principio y mediados del siglo XXI.
En cuanto a Arteba y su vínculo con la escena artística, en general, local, yo me concentro más bien en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tienen una publicidad de la gráfica del 99 y Arteba en el 99. Me interesaría traer, esto es Arteba, la planta de Arteba en el 2000, van a ver que es mucho más compleja, hay muchas más galerías, pasillos, descansos, es decir, se comienza a transformar no solo en un espacio para ir a ver obra, sino también para pasar un rato. Y ahí tienen la lista de artistas. Eso es un poco más de imágenes. Después, si quieren, las puedo volver a pasar porque voy muy rápido. Algunos premios en la edición 2000, el premio Estímulo del Fondo Nacional y Buscando al Artista Argentino del Siglo. Y acá tienen el espacio dedicado al homenaje a Edgardo Jiménez en la edición 2000. Decía, en cuanto a la vinculación con el campo artístico más general, es notorio que en ambos tramos de este periodo la feria tiene una participación sincrónica con otros agentes, museos, fundaciones, espacios de exhibiciones. También curadores, historiadores, críticos. Sin embargo, en el primer tramo, entre el 91 y 97, hay un cierto desfasaje en la incorporación de artistas que ya circulaban en la escena a Arteba. Como dije, lo más contemporáneo se empieza a incorporar a la feria con mucha más fuerza en el segundo tramo. En esta etapa en la primera etapa hubo mayor concentración de las ofertas más tradicionales y en la segunda más participación de las corrientes más importantes a nivel local y regional. El conceptualismo, neoconceptualismo y el arte del Rojas, principalmente. En este sentido, en su inicio, la posibilidad de generar una feria de galerías para que los compradores tengan un espacio en el cual concentrar sus deseos de compra de obra parecía ser un paso natural en la dirección que estaban tomando algunas instituciones, en especial con relación a inversiones en clínicas y becas. Se destacan entre ellas las Fundaciones Pigas, Banco Patricios, el Taller de Barracas, la beca Cuitca, y después voy a mostrar algunas fotos, y una serie de premios que auspiciaron bancos, fundaciones, coleccionistas, etc. Por otro lado, los nombres de artistas de las generaciones de fines de los 80 y los 90 habían tomado gran parte de la feria, tímidamente a partir del 95 y con gran fuerza luego a partir del 97, como decía antes. En la mayoría de los casos eran personas que circulaban por premios, talleres, espacios de exhibición, que ya funcionaban como sostén de la escena. Por ejemplo, la Galería Luisa Pedroso presentó en el 98 obra de Daniel Ontiveros, junto a Cristina Piffer. También Ruth Benzacar, que mostró a Nicola Constantino y Rosana Fuertes, entre otros artistas, Arcimboldo, que llevó a Víctor Florido junto a Benito Laren y Magdalena Strick. Es decir, todos nombres que participaban en la escena del momento. Se trata de artistas que lograrían gran notoriedad en la década siguiente y que siguen resonando en la actualidad. Sin embargo, hacia fines de la década se les agregarían generaciones más jóvenes, como Marina de Caro, Raúl Flores, Navarreda, en el stand de Gara, también Ana López, Lorena Ventimiglia, Gabriel Baggio, Julián Terán, en el local de Juana de Arco, entre otros. En relación a esto último, la escena en la cual se desarrolla la primera década de Arteba es indicativa de nuevas maneras de producir y distribuir arte, pues se trató del momento del apogeo del neoliberalismo. Algunos de los resultados de las políticas de ajuste y reducción del Estado del periodo fueron la flexibilización laboral y, como decía, la concentración y extranjerización del capital. En el campo artístico, el programa del menemismo significó un abandono de las instituciones de gestión gubernamental que tuvieron que construir sus exhibiciones con bajos presupuestos. Aún así, se produjeron tanto en el ámbito público como el privado una extensa batería de muestras, premios y otros eventos que dialogaron de alguna manera u otra con Arteba. Así se verifica un funcionamiento reticular y retroalimentativo que configura un campo en el cual la legitimación es un proceso complejo que involucra agencias diversas. Si se observan algunos eventos que sucedían en instituciones o espacios locales, la presencia de artistas y profesionales que también participaban en Arteba es indicativa de un mecanismo destinado a consolidar cierto tipo de arte dentro de la escena. En cuanto a esto, autores como Isabel Gros afirman que, en el caso específico de ella, afirma que, abro cita, el mercado del arte, a mi entender, incluye lo que he llamado el mercado de conocimiento, y que consiste en instituciones, grandes exhibiciones, simposios, revistas, escuelas de arte, etc. Cierro cita. La autora describe esta acción conjunta como necesaria para sostener la conformación de valor simbólico, del cual depende el valor de mercado de una obra. Esto se vuelve evidente, por ejemplo, en las descripciones de los catálogos de las galerías comerciales, que listan las exhibiciones y premios en los que participó cada obra y artista. En cuanto a la escena porteña,
En 1991 se había realizado la primera edición de FABA, la Feria de Arte de Buenos Aires, en Harrods. Se mostraron artistas de las galerías Ruth Ben-Sakar, Álvaro Castanino, Centoira Conci, Jacobo Carpio, Línea Praxis Sudán, Tema Van Riel, Design Store, Fotogalería Arcín, Carlos Kirsch, entre otros. Y también una sección que se llamó Las Voces Emergentes, que es esta que estoy mostrando aquí en la imagen, que se repitió en el 92, dirigida y curada por Jorge López Anaya. Al año siguiente se produjo la muestra 11 artistas presentados por 11 críticos, coordinada por Glucksberg. Y también en el 92 se produjo, está mal puesta la referencia, no está mal puesta la referencia, entre el 91 y el 92, los 80 en el MAM. Bueno, perdón, ahora me confundí en esta referencia, después la voy a buscar para que sea más preciso. Los 80 en el MAM, esta exhibición de aquí, fue curada por Silvia Ambrosini y Irina Tortosa. Participaron 27 artistas con instalaciones. Se realizaron en ese marco otras actividades como mesas redondas con críticos, charlas y conciertos. Y fue un repaso por algunos de los artistas de los 80 en un museo, como el Museo de Arte Moderno, de gran envergadura, que pretendía una muestra ser panorámica en la época. Entre los artistas participantes, muchos ya estaban ingresando en Arteba. Entre ellos se puede mencionar a Carolina Antoniadis, José Cambre, Fernando Fasolari, Hernando Dompe, entre otros. Es decir, que en principio se podría pensar a la feria dentro de un árbitro de circulación de artistas que también hacían caminos por otros lados y se nutrían de ambas, Arteba y los otros recorridos, para fortificar su posición en el campo. Asimismo, se verifica que al menos hasta el 95 en Arteba el protagonismo le correspondía a los artistas consagrados. Por otra parte, entre el 94 y el 95 se produjo la segunda, también en el 92 se produjo esta exposición de algunos artistas en el Rojas, que obviamente dirigía Gunnar Mayer. Acá tienen a algunos de sus artistas, arte de Pablo Suárez y Marcelo Pombo, y a Sebastián Gordín con una muestra en el Elisi, una perfo en el Elisi. También otros ejemplos, el Premio Arte Joven de Deutsche Bank, y por supuesto 90-60-90, de la cual voy a hablar en un momento. Decía, entre el 94 y el 95 se produjo la segunda edición de la beca Cuitca, que se realizó hasta 2011-2012, como un espacio de formación para artistas diferentes a los existentes hasta ese momento. Se convirtió en un gran semillero de artistas contemporáneos de circulación internacional activos hasta la actualidad. El mismo tuvo la segunda experiencia tuvo participación de 29 artistas de distintas provincias de la Argentina y se realizó con el patrocinio de Fundación Proa en el predio de Proa. En el 95 también se repitieron la Bienal Fortabat y el Premio Gunter. Se volvió a realizar el Taller de Barracas, que es este de aquí, que ven allí. Entre otros artistas, el Taller de Barracas estaba dirigido por Benedict y Pablo Suárez, y algunos de los artistas que pasaron por este taller son Martín Di Girolamo, Daniel Ontiveros, entre muchísimos otros, quienes, por supuesto, empiezan a participar de Arteba también a fines de los 90. En el 97 se realiza en el ISI la tercera edición de la beca Cuitca. También participaron muchos artistas que habían participado en Fortabat: Remo Biandechi, Cambré, Nora Barro, Ana Eckel, Mercedes Esteves, Fasolari, Eduardo Hoffman. Podría seguir así, digamos, nombrando artistas. Y también se realizan, se lanza el premio Fundación Federico Jorge Clem. La primera ganadora fue Antoniadis, y el premio Fortabat. Hacia el 99 continuaba habiendo coincidencias respecto a los artistas que se exponían en Arteba y otros espacios, y había también una presencia cada vez mayor de obras contemporáneas en la feria. Por ejemplo, Miguel Arte, que participaba en Arteba desde el 96, ganó el primer premio Escultura en la que sería la última edición del premio Fortabat. A nivel regional, Fabio Graciela Asper, Marcelo Pombo y Pablo Siquier fueron exhibidos en la Galería Lisatrina de San Pablo, en la muestra Branco de Preto, blanco y negro, curada por Carlos Fasolari. También ese año se convocó al primer concurso de fotografía Gente de mi Barrio. Ahí hay más imágenes del taller de Barracas, Pablo Suárez, Boulder y Benedict. Algunos talleres de la beca, de artistas de la beca Cuitca.
decía que también en el 99 se convocó al primer concurso de fotografía Gente de mi Barrio, que lo organiza el Banco Ciudad, que se mostró en Arteba en el 2000, entre algunas de esas muestras especiales. Aquí tienen la imagen de presentación de la galería. Sí, ya voy cerrando, ya voy cerrando. Gracias. Todos los casos descritos demuestran que existe un lugar de vinculación entre los artistas que circulaban por la feria y por otras instancias, de modo que se verifica, una vez más, este carácter retroalimentativo del campo artístico local. En otras palabras, los lazos entre Arteba y los espacios de la escena artística embeben de valor las producciones artísticas de modo complementario, es decir, son agencias que operan en conjunto. En el caso de Arteba, esta circularidad o retroalimentación sostiene su rol legitimador, que se construye a partir de, por ejemplo, la participación de artistas con inserción en la escena artística local, entre otros profesionales. De modo que los vínculos entre la feria y otras instancias agregan valor a la obra, que luego conformarán sus programas de exhibición. Por otro lado, las ferias permiten que los y las galeristas se contacten en un mismo espacio, tanto entre ellos como con una gama amplia de profesionales del arte, curadores, críticos, directores de museos, y en muchos casos que conformen jurados de premiación junto a ellos. Esto habilita una mayor participación del mercado en la conformación de valor artístico. Arteba, al igual que otras ferias, desarrolló un programa público de charlas, mesas redondas y encuentros con curadores e historiadores, invitó a galeristas como Orly Ben-Sakar y Esteban Tedesco a construir jurados junto a curadores de renombre como Marcelo Pacheco o Inés Stein. Ya para finalizar, en este sentido, autores como Michael Findlay o Raymond Moulin recogen desde diferentes perspectivas el rol legitimador de las ferias. En el primer caso, Findlay propone que las ferias actúan en conjunto con otras instancias en la construcción de valor y simultáneamente ese valor se sostiene sobre discursos provenientes de curadores, historiadores y críticos, como mencionaba recién. Y también identifica agencias de conformación de valor como galerías, casas de subastas, muy interesantemente, instituciones, museos, por supuesto, artistas, coleccionistas, críticos y curadores, y también corporaciones que conforman colecciones corporativas. Moulin, por su parte, caracteriza la relación de mercado con el campo de manera similar, pero destaca las ferias y bienales como nodos que alimentan las adquisiciones públicas y privadas, pues encuentra allí una manera de conformación de cánones. Según esta mirada, el valor del arte se asienta sobre una constante incertidumbre que es producto de los cambios en el campo, y allí se observa, en esa incertidumbre, un comportamiento similar al de la bolsa de valores, aunque con menor periodicidad en sus transacciones. Desde este punto de vista, el económico, Bruno Frey concuerda en que la multiplicación de rúbricas que legitiman las obras de arte las convierten en bienes que poseen comportamientos similares a algunos instrumentos financieros y que dan origen a especulación. Frey muy interesantemente compara el SP2000, que es el índice de mercado financiero, con la venta de obra de artes en un periodo muy largo, entre el 70 y el 2010, creo. Y bueno, los comportamientos, en algunos casos, los instrumentos financieros dan menos resultado económico, dan menos plata que la venta de obra de artes, lo cual es impresionante, especialmente a mediados de los 90. Resulta relevante que el periodo analizado concuerde con el advenimiento de un neoliberalismo que prontamente concentraría sus esfuerzos en convertir la base de la economía mundial para favorecer el mercado financiero. El rol del arte como inversión, entonces, es de gran importancia, pues constituye uno de los mecanismos de validación contemporáneos más extendidos. Para finalizar, ya termino, me prometo, si se observa el comportamiento de Arteba en relación al campo artístico argentino, es posible afirmar, una vez más, que el funcionamiento reticular y retroalimentativo opera con mucha fuerza, en especial en el segundo tramo analizado. En el primero, tanto la situación del país como la carencia de proyectos, como el planteado por Arteba, hacen que la feria deba concentrar sus esfuerzos en armar ese entramado legitimador. Muchísimas gracias y les pido disculpas por haberme pasado del tiempo. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a seguir con el trabajo de Paula Bruno. Paula es egresada de la UBA, tesista en la maestría en curaduría en UNTREF y becaria UBA también. Y va a presentar a Nika Shi, intervenciones bacterianas en la ciencia y el arte. Estamos un poco corrides, a ver si llegamos a tiempo para algunas preguntas al final. Bueno, adelante, Paula, es todo tuyo. A ver, hola, ¿me escuchan? Sí, bien.
¿Se ve bien? Ahí está. Bueno, hola a todos y todas. Gracias Marilena y a todo el equipo de Sevilat por la gestión. Gracias Paula y Talía por la coordinación de la mesa. Yo trataré de ajustarme a 15 minutos, espero llegar. Mi ponencia se titula Intervenciones bacterianas en la ciencia y el arte, y está vinculada con el proyecto de tesis de maestría, donde estoy trabajando el rol de la visualización científica de lo viviente en el arte contemporáneo de la escena local. En este caso, como que quisiera explorar dos proyectos, referirme a dos proyectos de esta artista Anika Yi. No sé si la conocen, es surcoreana y norteamericana. En 2015 participó del Arts Media Lab, que es un centro de investigación donde participan artistas y científicos y desarrollan proyectos en colaboración, donde ella comenzó y de alguna manera como consolidó su trabajo con el arte bacteriano, con el apoyo del biotecnólogo Tal Danino, y a partir de allí, en los últimos 5 o 6 años, tuvo una participación en el circuito internacional de altísimo perfil, presentó en la Galería de Kitchen de Nueva York, bueno, Galería Espacio de Arte, recibió el premio Hugo Boss, exhibió de manera solista a partir de ese premio en el Museo Guggenheim de Nueva York, participó con 2 instalaciones en la Bienal de Venecia, financiado por fundaciones, la Fundación GAI y la Fundación Bagri, y recientemente fue convocada para hacer la intervención del hall de las turbinas en Tate Modern. O sea que esto da cuenta de alguna manera el alto perfil. Acá me quisiera detener en una pregunta sobre de qué manera los proyectos de esta artista despiertan preguntas sobre grandes supuestos sobre los que se basan las instituciones del arte y la ciencia. Me referiré como a ciencia específicamente para lo que entendemos como ciencias naturales, ciencias de la vida o incluso ciencias exactas, sobre todo también de acuerdo a lo que plantea Bruno Latour en relación a la oposición entre ciencia y política, la ciencia como aquel lugar referido a los lugares, a la investigación sobre lo que entendemos como naturaleza. Bueno, como mencioné, la obra de Anika Yi se fundamenta sobre el arte bacteriano. Desde esto, las bacterias pudieron comenzar a ser conceptualizadas y visionadas desde el siglo XVII, con la observación de los visionados microscópicos, que se denominaban, esperen un segundo. Disculpa. Que, bueno, se fueron denominando animálculos o de diferentes terminologías, estos pequeños seres que se observan en el microscopio, pero es sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, donde se consolida la ciencia como disciplina, y de la misma manera también el arte, y también se consolida particularmente la microbiología como subdisciplina que se ocupa de la investigación de estos microorganismos. También en la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron, tuvieron lugar tanto en Europa como en América muchas epidemias, y es a partir de las investigaciones, sobre todo de Louis Pasteur y de la bacteriología, que se pudo hacer visible que estos microorganismos eran los causantes de ciertas
enfermedades. O sea, no, en este momento no me voy a detener en la diferencia entre bacteria y virus, simplemente quisiera agruparlos como aquellos enemigos invisibles que en un principio solo pueden ser visionados de forma microscópica. ¿No puedo pasar? Ahí. El arte bacteriano, concretamente, en lo que se refiere a lo que retoma Annika allí, podemos rastrearlo en su origen en la obra de Alexander Fleming, célebre científico conocido por el descubrimiento de la penicilina, que también era artista aficionado, participaba de un círculo de artistas del Chelsea Arts Club en Londres, en sus momentos libres donde no estaba en el hospital, pero fue a partir de su conocimiento de los recursos para cultivar colonias bacterianas que decidió emplear sobre los discos de Petri, los discos circulares donde se hacen las muestras microbianas, sobre un trazado de una forma figurativa, colocarle nutrientes y generar con las bacterias, generar pigmentos. De acuerdo a lo que sostiene Horst Bredekamp, y también retomando proyectos recientes como The Tissue Culture Art Project, que en este caso está trabajando con lo que podríamos pensar esculturas, tanto estas esculturas como las pinturas de Fleming se trata de piezas vivas. Y aquí en términos de, como refería a lo que menciona Bredekamp, se aleja completamente de una idea ya bastante superada en el ambiente de la historia de arte y la cultura visual, incluso de una idea de imagen como representación, y nos traslada a pensar estas piezas como actos de imagen esquemático que alude a las áreas del dar vida de la imagen. Entonces, partiendo de la base que el trabajo con cultivos bacterianos son estas obras vivas, el trabajo de Annika Yi en 2015 introduce dos nuevas dimensiones. Por un lado, se trata de obras de carácter instalativo, que investigadores que han trabajado con esta obra plantean que tiene una estética post-apocalíptica. Observamos estas especies de cubículos de aislamiento que ahora no nos sorprenden en absoluto. Y precisamente estos cubículos señalaban y buscaban subrayar de alguna manera la otra dimensión que plantea aquí en el arte bacteriano, que es el olor. Ya subraya este aspecto intenso y en muchos casos repugnante que tiene la dimensión olfativa de un cultivo bacteriano. En esta obra, que es la que da el nombre a la exhibición, You Can Call Me F, me puede llamar F, y F por feminista, como lo menciona el artista, consistió en un cultivo de muestras bacterianas de mujeres del circuito personal y profesional del artista. Y la intención de ella fue armar en esta gran placa una especie de superbacteria de mujeres, donde se cruza acá, en un primer lugar, que esta amenaza invisible que mencionábamos, acuñada sobre todo por la bacteriología, para entender las bacterias, se cruza con esta amenaza a aquello que se reproduce sin control. Bueno, desde una perspectiva del ecofeminismo está claramente asociado a o formas de calificar
no voy a decir iguales a los de los 20, porque no son iguales, es preciso hilar bastante más fino, pero algunos coletazos de esta masculinización persisten en ese momento. Paola. No, quería agradecer las presentaciones que estuvieron buenísimas, algunas cosas que no sabía y aprendí mucho. Pero tenía una preguntita para Paula, Bruno. Pensaba si lo que presentaba sobre I no se entronca, bueno, en una serie de problemas que ya vienen en el bioarte, ¿no? El pasaje, la puesta en retroceso de la representación, el trabajo con la materialidad, versiones de la performance, y lo que vos señalabas sobre todo, el cuestionamiento de lo humano como máquina antropológica. Pero pensaba también que justamente también tiene algo muy viejo, por eso no sé si es una pregunta o un comentario, porque se entronca con todas las discusiones del higienismo, ¿no? Del virus y de la enfermedad como forma de pensar la alteridad. ¿No? Pensaba más, si habías pensado en eso, si te interesaba esa reflexión, un momento muy anacrónico también, me parece. Eso. Sí, gracias, Paula, por tu pregunta. Yo entiendo que está súper relacionado con lo que se entiende por bioarte, pero a mí personalmente no me interesa como quedarme en ese término, porque está muy asociado específicamente al trabajo de artistas con laboratorios y específicamente con laboratorios de biotecnología, y justamente, digo, como mi idea es pensar en estos usos de la visualización científica en general, en términos más amplios. Por eso entiendo esto que vos mencionabas, que está relacionado con algo mucho más antiguo, que yo lo veo más a finales del siglo XIX. Entonces, como no... entiendo que la categoría de bioarte como que no alcanza para designar estos recursos a cuestiones más antiguas. Digo, también está el trabajo de Virginia Huitrón, donde hace caminar las larvas sobre papel, y en general ese tipo de trabajos no está asociado a bioarte, y para mí está haciendo preguntas que incluso podrían ir más atrás, al siglo XVII o al siglo XVIII. Por eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo un par de preguntas. Voy a tratar de que sean breves. Una para Paula Bertúa y otra para Jonathan. En el caso de Paula, bueno, más que pregunta es, no sé si entre pregunta, a ver si la formulo como pregunta o comentario. Me quedé pensando en estas tensiones de las que vos hablaste respecto de la fotografía, el archivo, la musealización y el trabajo de Cecilia Salkowski, estoy pronunciando mal. Digo, entiendo que en ese lugar la tensión quizás es particularmente fuerte respecto de la posibilidad de musealización del trabajo. Es decir, este aprovechamiento que hacen las curadoras, que aparte es interesantísimo, de una sala con una museografía antigua, pero que adaptan lo que se monta en esa zona para después alterarla, para después transformarla en una acción performática. Bueno, esos tres ítems, digamos, de la curaduría generan, bueno, obviamente una pregunta importante hacia el archivo, ¿no? Hacia cómo sigue
funcionando o cómo sigue en actividad la obra, pero también, en cierta forma, me pregunto por la curaduría, es decir, porque ahí hay un trabajo desde ese lugar, es decir, no solo la obra es la que está tensionando, sino también la curaduría. Entonces mi pregunta o comentario apuntaba hacia ese lugar. ¿Cómo lo visualizás? Digo, si la curaduría interviene en esta, digamos, en esta tensión. Y digo ya mismo la pregunta para Johnny, quizás si podés hacer un hincapié muy breve dentro de este recorrido bueno, que sé que haces muy minucioso por los cambios y transformaciones de Arte Va en relación con el arte contemporáneo, pero quizás si ves una diferencia o un planteo o una intencionalidad respecto de posicionarse frente a otras ferias internacionales de las que en algunos puntos Arte Va se hace eco, pero lo que me importa es pensar si hay algún tipo de posicionamiento de tipo regional o alguna intencionalidad. Bien, bueno, Thalía, empiezo a responderte respecto de tus preguntas que sí, que en definitiva también son más abarcativas del tipo de abordaje que estoy haciendo. O sea, yo no soy especialista en curaduría, pero entiendo a dónde apuntás, y de hecho este caso que traje, el de Salkovics, que además el de Goliath es bastante particular porque un poco como traté de demostrar, la curaduría actual de la fotogalería está marcando una línea bastante, muy idiosincrática, bastante diferenciada o diferenciadora respecto del tipo de curaduría que hubo en ese espacio, sin poder modificar demasiado el espacio, ¿no? Como que es un poco el desafío que tienen ellos, pero sí incorporando dentro de esas limitaciones innovaciones formales, conceptuales, mediales, ¿no? De hecho, bueno, si quieren ahora ir también mirando qué tipo de curaduría hicieron en estos tiempos en donde no se tiene acceso al espacio físico, están desarrollando un ciclo de cada semana, plantean una obra con un texto, ¿no? En la página ligada a la fotogalería en el teatro. Entonces, bueno, me parecía interesante esa intervención de un espacio tan marcado, ¿no? En donde hay distintos guiños desde lo curatorial, por supuesto, porque está, digamos, del montaje de esas obras siguiendo un criterio más modernista hasta una performance que quiebra con esas lógicas, pero también, y es lo que a mí más me interesa, porque, digo, una manera de abordar las tensiones o las problemáticas que se dan en la relación entre museo, fotografía, archivo, es a partir de la curaduría. Y ahí uno puede encontrar también otros antecedentes, ¿no? Pienso, por nombrar algunos casos, algunas curadurías de Valeria González o de Jorge Susulich, ¿no? En los últimos años. Pero a mí me interesaba tomar casos en donde la propia obra estuviese problematizando el tema del archivo, ¿no? No tanto la curaduría en sí, sino la propia obra desde lo formal, desde lo medial. Quiero decir, la obra de Salkovics está jugando con el género bodegón, naturaleza muerta, con ese tipo de archivo entre arcaico y pop, ¿no? Porque le imprime también otros signos. Entonces me interesaba cuando para los propios artistas era un problema, ¿no? Más que para la propuesta curatorial, que eso también es otra línea, no necesariamente incompatible con un abordaje a nivel de las imágenes, pero como otra instancia, digamos, ¿no? Gracias. Bueno, tomo la palabra ahora yo. Con respecto a la pregunta de Thalía, sí, efectivamente hay una planificación, especialmente a partir de la mudanza a la rural en el 98 de Arte Va,
en relación no solo a ferias internacionales, el modelo era Arco, pero estaban mirando a Art Miami, estaban mirando a Friese, estaban mirando a otras ferias, bueno, que luego se multiplican en el siglo XXI, es por todas partes, pero estaban mirando ferias internacionales en cuanto a, por ejemplo, montajes, ampliación de la oferta artística, porque en los primeros años de Arteba, como decía, solo se ofrecían o grandes maestros internacionales o arte argentino hasta mediados, fines de los 80, no había incorporación de la contemporánea, pero especialmente tenían a partir del 98, muy fuertemente en el 99, 2000 y 2001, una intención de conformar redes regionales. Brasil siempre tuvo una presencia muy fuerte en Arteba desde el 92, pero a partir del 99, 2000, no me acuerdo exactamente qué año, eso se transforma en una sección dentro de la feria, que se empieza a llamar Presencia de Brasil. Después también tendían lazos para mandar, junto con los envíos que hacían las agencias gubernamentales, artistas argentinos a exposiciones en Brasil, en Chile, es decir, Colombia, México, un mecanismo de regionalización que se empieza a dar fuertemente a partir del 2000, cuando se instalan, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica en general, las discusiones que provenían de las corrientes postcoloniales, las discusiones respecto del lugar de las periferias y los centros dentro de los campos artísticos locales, regionales y globales. Así que sí, la respuesta corta. Bárbaro. Ok. No tenemos mucho tiempo. Paula, no sé si querés comentar algo o tenemos que ir cerrando. No. Creo que estamos en tiempo, no sé si dejar alguna pregunta de los asistentes, alguna última pregunta, y si no, ya daríamos por finalizada la mesa para no atrasar a las demás también. Bueno, me parece que estamos en tiempo de concluir. Bueno, yo quiero volver a agradecer el espacio y también a los ponentes. Fui anotando varias preguntas, pero bueno, las seguiremos, no voy a decir en el café ni en el cóctel de la noche, pero sin duda en otro espacio. Así que bueno, gracias y nos seguimos viendo en lo que continúa de este simposio. Yo también les quería agradecer mucho a todas, a todos, a todes, y hacerles una pregunta. Entiendo que, digamos, respecto de las intervenciones, entiendo que hay más gente mirando esta emisión, además de los que estamos en este Zoom, ¿no? Y quería preguntar, porque también vi que en la página por la que entramos había una suerte de foro, si esas personas pueden intervenir ahí en ese foro, o si pueden intervenir, o digamos, o no, quedan las preguntas para hacernos a cada uno de los ponentes por privado, como sea, cómo se administra eso. Lo saben, y entonces vamos a ir finalizando la sesión de la mañana de esta primera jornada del simposio, y están todos, todas invitados, invitadas a conectarse a las 14 horas, que ahí se va a iniciar la mesa moderada por Carolina Roles sobre expresiones gráficas y documentales. Luego vamos a tener otra más a cargo de Laura Utrera,
y ya con esto vamos a tener completa nuestra primera jornada. Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado y seguimos compartiendo ideas y debates en estos 3 días. Gracias. Buenísimo.